Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 27, donde dice: «Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces». Tengas en cuenta que los judíos, ellos practicaban el exorcismo y para echar fuera los demonios necesitaban una fuente de poder superior a la de ellos. En algunas ocasiones, invocando al Altísimo muy espontáneamente, echaban fuera algún demonio. Es evidente que en los tiempos de Jesús, algunos de los judíos exorcistas usaban el nombre del Señor para echar fuera los demonios, aunque no le seguían. Marcos capítulo 9, versículo 38 dice: «Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía». Otros, en los tiempos de los apóstoles, hacían lo mismo. Y Lucas relata el hecho de los 7 hijos del sacerdote Escevas, que practicaban el exorcismo y lo hacían en nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba. Sin embargo, uno de los endemoniados, a quien querían ellos exorcizar, poseído por el poder del demonio que lo dominaba, se abalanzó contra ellos y tuvieron que huir desnudos, heridos y avergonzados. Note lo que nos dice la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Y es por eso que los fariseos atribuían la práctica del exorcismo y los resultados positivos al poder del Espíritu de Dios. El Señor, con la pregunta sobre la fuente de poder con que sus hijos echaban fuera los demonios, ¿por qué quién lo echan vuestros hijos? Estaba Él aquí poniéndolos en un grave aprieto, porque indirectamente estaban acusando a sus propios hijos de ser seguidores y aliados de Satanás. La acusación se volvía contra los acusadores. Sus hijos, por tanto, serían sus jueces. Y la acusación contra Jesús era también acusación contra los hijos de los acusadores. El término hijos no se refería tanto a la vinculación paterno-filial propia de una relación familiar, sino a los seguidores de los fariseos enseñados por ellos, que estaban al servicio de la sinagoga y que eran hechura de los fariseos. Si aquellos discípulos de los fariseos no eran acusadores por sus maestros por ser aliados de Satanás al echar fuera a los demonios, entonces, ¿con qué autoridad podían acusar a Jesús de que su poder venía de una alianza con Beelzebub, el príncipe de los demonios? Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: «Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Tengas en cuenta que las gentes, ellos se preguntaban si acaso Jesús sería el hijo de David, esto es, el Mesías de la promesa. Sin embargo, los fariseos procuraban desterrar aquella idea, acusándolo de alianza con Satanás. La profecía declaraba que cuando el Mesías viniera sería ungido por el Espíritu y con el poder de Dios echaría fuera los demonios, lo que evidencia que el reino de Dios estaba ya presente. Jesús concluye la reconversión a los fariseos diciéndoles delante de todos: «Mas si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, entonces llegó hasta vosotros el reino de Dios». El sí que está usando aquí Jesús no es un sí condicional, sino una afirmación absoluta, que equivale a decir: como quiera que yo,
por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios. La conclusión final no puede ser otra que el reino de Dios llegó hasta vosotros. Jesús estaba haciendo las señales mesiánicas con el poder del Espíritu Santo. La profecía lo había anunciado de este modo y así se estaba llevando a cabo. De nuevo, es preciso también enfatizar, como ya se hizo anteriormente, que la relación del Espíritu Santo con Jesús no es en modo alguno la de instrumentalidad, es decir, que el Espíritu maneja a un Jesús, solo hombre que era instrumento de la deidad, ya que Jesús es Dios, el Verbo eterno de Dios manifestado en carne, el Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, a causa de su condición como Mesías Rey, sujeta su humanidad en cuanto a las señales mesiánicas, al poder del Espíritu, porque así estaba determinado. El Señor está hablando aquí del poder actuante de la tercera persona divina, Dios el Espíritu Santo. Por tanto, el reino de Dios que todos aquellos esperaban estaba presente, porque el Mesías hacía ante todos las señales que le acreditaban como el enviado de Dios. Y con esto respondía primero a la pregunta de las gentes, poniendo de manifiesto que realmente él era el hijo de David. En segundo lugar, destruía la argumentación blasfema de los fariseos que llamaban endemoniado al enviado de Dios. Continuará con el versículo 29, donde dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí Jesús cierra su enseñanza mediante una breve parábola, consistente en la necesidad de sujetar a un hombre fuerte para poder entrar en su casa y saquearla. El ladrón no es ayudado nunca por el dueño de la casa que va a robar, sino todo lo contrario. Solo se podrá llevar el botín del saqueo de la casa si el dueño es reducido a la impotencia. El Señor utiliza la figura del atar al hombre fuerte, y es en aplicación a la enseñanza que estaba dando sobre el modo como él echaba fuera los demonios. Hace una consideración al poder de quien ocupaba la casa, es decir, el demonio que se había posesionado de un lugar donde habitaba, concretamente del hombre que había sido liberado de la presencia diabólica en él. Note que Satanás no permite que saqueen lo que es su posición, a no ser que un poder mayor que el de él sea aplicado y no tenga más remedio que ver cómo le arrebatan su posición. Téngase en cuenta que el mundo y sus gentes están bajo el maligno. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Téngase en cuenta que esto equivale a yace en el maligno, es decir, está bajo el control y el poder de Satanás. Juan considera mundo como las personas que no pertenecen a Dios, es decir, los no cristianos. Y esa es la posición natural de los que yacen como consecuencia de estar muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estas gentes están como dormidos en el regazo del maligno, ya que el diablo domina sobre el mundo y se le da el título de príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31. Además, tiene autoridad espiritual sobre el mundo que ejecuta en toda su voluntad. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es por eso que quien no ha nacido de nuevo, es decir, del espíritu, está bajo el poder y la autoridad de los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Por otro lado, las personas no regeneradas en situación de muertos en delitos y pecados obedecen a Satanás. Efesios capítulo 2 y versículo 2. Ya que todo esto están en oposición a Dios porque tienen otro Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tengas en cuenta que cuando está señalando aquí el Dios de este siglo, está con minúscula y por tanto se está refiriendo a Satanás. De manera que todos rechazan cualquier idea de sometimiento a Dios y también de obediencia. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La condición de los tales es de esclavitud, en servicio a Satanás, además, sujetos como esclavos del pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 17, nos dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados. También es necesario que alguien más fuerte que Satanás lo sujete para hacer posible la liberación de los que están esclavizados a él, sus bienes y patrimonio espiritual en la casa del mundo. El objetivo, por tanto, de Jesús es saquear el reino maligno, llevando a los cautivos en libertad al reino de Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Cristo. Por su obra en la cruz, llevó cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice: por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Note que el objetivo de Cristo es abolir la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 10, dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz y la inmortalidad por el Evangelio. Tengas en cuenta que Satanás posee fuerza y astucia. Por ello Jesús lo comparó en su parábola al hombre fuerte. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como ladrón rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La descripción de Pablo presenta a los demonios como ejércitos de maldad en disposición de lucha contra el creyente. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pero Cristo es más fuerte. El profeta dijo que uno de sus nombres sería Dios fuerte. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y es que por esa razón, con su omnipotente autoridad, ataba al diablo para arrebatarle sus bienes, expulsando de los oprimidos a los demonios que los poseían. Su proceso de victoria culminaría luego en la cruz, donde derrotaría y vencería definitivamente a todos los principados y potestades, exhibiéndolos en vergüenza pública
y triunfando sobre ellos. Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El futuro del reino de los cielos, durante el milenio, Satanás será atado para que no pueda actuar alterando la paz del gobierno de Dios sobre los hombres. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 y 2, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Finalmente, la victoria eterna sobre el reino del mal se manifestará en el esplendor del reino eterno de Dios, con la nueva creación, en donde los demonios y sus seguidores estarán perpetuamente confinados en el lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Continuaron con el versículo 30, donde dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor está advirtiendo que en la lucha contra el diablo no hay paz ni neutralidad posible, ya que hay dos reinos en abierta oposición y razón de ser: el de Dios, el reino de los cielos, y el de Satanás es del poder de las tinieblas. Note que el que está en un reino no puede estar en el otro, porque son incompatibles, por necesidad de ser. Puesto que solo hay dos, nadie puede estar fuera del uno o del otro. El Señor vino para deshacer las obras del diablo, de modo que él, que no está con él, está con Satanás. Y note que las consecuencias se expresan en los verbos recoger y desparramar. Jesucristo vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y recoger a los salvos, librándolos del poder de Satanás y trasladándolos a su reino, ya que como buen pastor vino a buscar a las ovejas dispersas, no sólo de Israel, sino también de las naciones, para hacer de todas ellas un solo rebaño con un solo pastor. Juan, capítulo 11, versículo 52, dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Quien está a su lado está recogiendo persona y lo está haciendo para el reino de Dios. Proverbios, capítulo 11, versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y el Evangelio de Juan, capítulo 4, y versículos 35 y 36 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Debe de considerarse que no estar al lado del Señor recogiendo equivale a estar desparramando, dejando a los hombres como presa fácil de Satanás. No hay pues neutralidad posible en este asunto. El Señor demanda de cada uno de los que son suyos colaboración con Él en la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos, capítulo 1 y los versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La responsabilidad de cada cristiano es una responsabilidad grande y por tanto debe de asumir el desafío de la evangelización a todas las naciones, por cuyo mensaje y en respuesta de fe del pecador perdido, muchos serán librados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de los cielos. Hay un entorno cercano a cada creyente en el que debe de llevar el Evangelio, comenzando con los más próximos a él, como es, por ejemplo, la familia y los conocidos, y llevándolos luego, en la medida de sus fuerzas y del llamado de Dios, hasta el último de la tierra. Mateo, capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y voy concluyendo con esto. Los fariseos no estaban en la porción cómoda en la que se encuentran los enemigos de Jesús. E igualmente, hoy en día también ocurre exactamente igual, que los religiosos no se hallan muy cómodos en cuanto a las cosas de Jesús. Es relativamente fácil sentarse hoy en una silla giratoria, separado por 2000 años y muchos kilómetros de la vida terrenal de Jesús, y negar ahora el hecho de sus milagros. Pero la lógica cabal no conduce a ver que, si en los días de la presencia de Cristo en la tierra, el atribuir sus milagros al poder de Satanás, más bien que al poder del Espíritu Santo, era cometer el pecado imperdonable. Entonces, recíprocamente, su ausencia en el día de hoy hace imposible que nosotros cometamos como acción el pecado imperdonable, y nuestra posición es enteramente armonizable con un evangelio de todo aquel que cree. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. También en el día de hoy Jesús sigue sanando, pero no lo hará por medio de ningún adivino, echador de carta, espiritista o a través de algunas imágenes, ni tampoco por aquellos que se autodenominan iluminados o que dicen que son el vicario de Cristo en la tierra, porque el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo y no lo es ningún hombre. Jesús sana a través de su iglesia, que vive y practica la palabra de Dios. Recuerda lo que he dicho, que vive y practica la palabra de Dios y no otra cosa. Sin embargo, el mayor de los milagros es la salvación. La salvación cuando una persona viene en arrepentimiento a Jesucristo, confesándole sus pecados y recibiéndole como su único y suficiente Salvador. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú vengas a Él, a Jesucristo, el dador de la vida, el que dio su vida en la cruz del Calvario, que sin embargo es Dios hecho hombre. Ora conmigo, si nunca la has hecho, esta oración que yo voy a hacer, y haz la tuya y repite y di: Señor Jesucristo, reconozco que tú resucitaste de entre los muertos y que tú sigues siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo creo, que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados, de los cuales yo ahora me arrepiento, te acepto en mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario.
Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.